Buenos días amigos, una vez más aquí vamos a hacerles un pequeño video con nuestra gente que anda podando por estos lados. Les vamos a mostrar cómo se poda lo que viene siendo la manzana grane, la manzana verde. Les vamos a mostrar a nuestra gente cómo trabaja y también los precios de los árboles, cuánto se está pagando, y también vamos a entrevistarlos para que nos digan cuántos árboles son los que se están podando por día. Un estimado de la cantidad de dinero que lo que ganan, para que a todos nuestros amigos, nuestros compañeros que quieran venir a trabajar por estos lados, pues están cordialmente invitados a venir, y así ustedes se van a dar cuenta de lo que estamos aquí trabajando. Es uno de los trabajos de la poda por el momento, pero ya vienen bastantes trabajos que se van a llevar a cabo, así es que acompáñenme a ver este video. En la poda de los árboles frutales. ¿Cómo están de feo, primazazo? Están horribles, ¿verdad? Puta madre, tienen soca de madre. Mira, pero así como tienen de soca, van a dar de fruta, paisano, también. No, cómo no. ¿Verdad? Eso sí va a estar bueno si Dios quiere. Si Dios primeramente, vamos a tener buena cosecha esta temporada. Buena poda, buena cosecha va a haber. Todo depende de la mano de obra que se le ponga encima a estos arbolitos. ¿Qué es la cosa, viejón? Miren. Se le tiene que tijerear con galletas, ¿verdad? Sí, aquí tienes que echarle vergazo, si no, no sacas ni pa, como dicen allá en mi pueblo, ni pa un pan de jabón. Ándale, exactamente. Aquí yo me imagino, se siente cuando uno poda así, yo me imagino que es como los pollitos, ya es que cuando comen maíz con harta hambre, como pican y pican y pican. Aquí tienes que echarle vergazo, si no sacas ni pa nada, mira, puro contrato, pero lo bueno que, gracias a mi Diosito Todopoderoso, nos da fuerza aquí para seguir sacando para la papa. Eso sí, paisano, tienes mucha razón. Con la voluntad de Dios todo se puede, ¿verdad? Así es la cosa, viejo. ¿De dónde quiere mandarle saludos usted, paisano? Aquí para toda la gente de aquí de Michoacán, especialmente de Lotate. Pues ahí quedó el saludazo para toda nuestra raza de Michoacán, de allá de Lotate, ¿verdad? Sí, aquí andamos con mi camarada, con mi sobrino Joaquín y mi carnal Fermín. Aquí andamos chingando de pura raza chambeadora que se encamina de los pueblos de nuestros países a venir a trabajar con así todo. Es, viejón. Yo, de cuenta que se está tronando unas sabritas, paisano, miren. Oh, cómo no, viejón, aquí tenemos que apurarle, si no, mira. Yo, ¿qué tal? ¿Cómo sale por las tardes, paisano? ¿A gusto, no? Mande. ¿Qué tal? ¿Cómo sale por las tardes? Mira, la neta, viejón, ahorita, pues este bloque está feillo, pero la verdad, si está así de feo todo, vamos a llegar a la casa, la neta, a echarnos mamizán. Y sí, ¿verdad? Porque es lo que luego ves uno hace cuando sale uno muy, pues, con los tendones bien jodidos, se da una sobadita, porque sí está así pelada la vaca. Sí, pues es que la verdad, nosotros, los que nos gusta chambear, nos toque fea la línea o como sea, tenemos que trabajar porque nuestros hijos nos están esperando para el taco de cada día. Eso tienes toda la razón, pero piensas lo mismo que yo, que tienes que trabajar. Ya no trabajas para uno, sino que trabaja uno. Exactamente, trabaja uno para ellos. Ellos ahora sí van a la hielera, no saben si hay trabajo o no hay trabajo, ellos tienen que comer. Tienen que comer, así es. Y uno tiene que ver la forma de llevar el dinerito para que se compre el alimento en la casa. Porque es muy triste que nuestros hijos lleguen a la hielera y abran la hielera y no hayan ni que comer uno. Así es la cosa, viejo. Pero habemos muchos que no pensamos de esa manera, paisano. La neta sí, viejo. Habemos muchos que preferimos estar ahí echados y mirar a nuestros hijos nomás. No, aquí hay que trabajar, venimos a trabajar porque no hay otra manera. Dime si le voy a apuntar que del abrigo azul, también me encanta echar un saludito por ahí con la raza de Michoacán. Ahí vamos para allá, paisano. Vamos a regalar una gorra, miren, una chulada de gorra para aquí, para nuestro paisano. Miren, aquí será, paisano. Aquí se la regalamos para que vean. No, pues muchas gracias, viejón. Mira, ahí está el nombre del canal. Ah, caray.
Así se llama el ¿Dónde canal. lo podemos ver en YouTube? Así, en YouTube ahí va a estar así. Y en Facebook no sale también. También página de Facebook, Vagante de Michoacán. Ok. Y ahí está el canal, el nombre. No, Póngasela encima para que... A ver, deja ponérmelo. Póngasela encima de la gorra. Ahí se la acomoda usted. Mira. Puro chingadazo. Sí, paisano. Pues ahí quedó, ¿eh? Ándale pues, viejo. Vale. A ver, paisano, ahora sí manda un saludazo aquí en corto. Un saludo allá para el rancho de Los Tates, municipio de aquí de Michoacán. El Chafre, ahí la Lima, la Minita, para allá, para esos lados. Aquí andamos, mira. Echándole tijerazo, ¿verdad? Ya, echándole tijerazos para los tochos, viejo, parece. Parece que árboles de esos de la selva. Ándale, sí es cierto. Por aquí van a encontrarse a Tarzán o a Chita. Mándale un saludo a Don Cayaco, a Penatero. Mira nomás, viejo, cómo andamos aquí, muy barato las bolitas. Pero a gusto, paisano. La verdad, sí. ¿Verdad? Gracias a Dios. Ahí andamos, mira. Yo pienso que por feos que estén, gana un poquito más uno que allá donde es uno, ¿verdad? Ah, sí, viejo, sí, está, Aquí la vida está un poquito, ahora sí se queja uno a veces por el trabajo, por el mal pago. está mal pagado, Pero, sí sale. pero siempre se lleva unos 2, 3 centavos más que allá en su pueblo o allá en su Eso país. Sí, la verdad, sí. Y de eso debemos de estar contentos que tenemos la oportunidad de estar por este lado. Contentísimos porque tenemos trabajo aquí. Ya que en las redes sociales me han dicho que cuál es el objetivo de nuestros videos. El objetivo de nuestros videos es darles a conocer cómo se hacen los trabajos Se trabaja. y en dónde se encuentran los trabajos, ¿verdad? Ey, Porque vemos muchos que no sabemos. aquí está, mira. A ver, paisano, usted que sabe a dónde es donde estamos ubicados ahorita. En Guapato. En Guapato, Washington. exactamente, en Guapato, Washington, Estados Unidos, Aquí ¿verdad? Estados Unidos. Guapato, Washington. Muchos trabajos que hay en esta temporada, porque muchos dicen, no, pues que eso es temporal. Pues nada es eterno, ¿verdad? Todo el año aquí. ¿Verdad? Nada es eterno y es todo el año trabajando de diferentes trabajos, obviamente. Este trabajo. Y acaba este trabajo empezamos otro. Así es, pero todo el a tiempo, descuadrar. ándale. Viene el descuate, ahorita estamos quitando esto para que se vengan las manzanas bonitas. Si no le quitamos este socal, no se pone bueno. Exactamente, muy cierto. Bueno, pues ahí quedó la explicación para nuestra gente que hace sus comentarios. Pues ahí quedó, y también si tienen algún otro comentario pueden dejarlo ahí en la sección de comentarios para seguirles dándole más información de todos los trabajos que se realizan por estos lados. Ahora sí la pura feria, ¿no? Pero gachos ahora sí. No, pues apenas terminé de donde andaba. No quiso. ¿Nos íbamos a ir de gira? ¿Nos íbamos a ir de gira? No, pues no se hizo la machaca. Hay que bajarle vara a esos arbolitos para que queden a puro 100. Dices que iba a irse para que anduviera contigo. No, pues ahí anda conmigo como sea. Bien puesto. ¿A cómo le están pagando los arbolitos, mundo? Oh, no, pues olvídate, entonces iba a ser la pura feria. No están altos, nomás lo que tienen es un poquito de soca. Una pequeña varita ahí de vez en cuando. Miren nomás, paisanos, para que vayan y cuenten. Quedan bonitos, ¿eh? Quedan bien bonitos, ya podaditos y listos para lo que viene siendo ya la nueva temporada, ¿verdad? Traes una tijera maestra. La maestra. Sí, ¿verdad? Sí, pues. ¿Qué tienes rato aquí? 2 semanas. La aprendí con Nacho.
Se alisa el bigote el don, ¿verdad? Buena gente, pues. ¿Dónde? Ese anda con todo, ¿verdad? Vamos a ir a grabarlo también. ¿Dónde quiere mandar saludos, paisano? Para todos los flojos que están durmiendo en su casa, Que se levanten, ¿verdad? se levanten a trabajar. Tan bonito que está el tiempo, ¿no? El día. Tan bonito que está el día. Una chulada, la verdad que ya los tiempos han cambiado bastante. Ya se puede trabajar muy bien. Le voy a mandar un saludo a mi camarada el campirano que ya se ponga a trabajar. Sí, es bueno trabajar porque se distrae uno, tira las pulgas. Se caigan las pulgas. Ándale, pinches gorupos. Vamos, patrón, por qué ahí te voy. Andas con todo ahora, ¿sí? Dijo este. Para que se miren que ando bien. Eso es todo. Dicen por ahí que el que. ¿Cómo dicen? Por ahí que el que no ayuda, Ándale. que no estorbe. Ayuda que lleva poquito para allá. Ándale. Aquí tenemos mucha raza chambeadora, paisanos. La verdad que viene con todo. Como pueden observar aquí a mi camarada, anda aventando tijerazo. Como mero se debe, ¿verdad? Sino que ya sabe los cortes dónde van. Por eso. Y aquí tenemos otro paisano también. Andamos, mire. Aquí andan echándole chingadazos, ¿no, paisano? Andamos, mire. Miren. Nomás para que vayan y cuenten de dónde es originario este paisano. De Oaxaca, pariente. De Oaxaca, pura raza chambeadora, miren. De Tijuana, pero un saludo de Tijuana hasta Yucatán. Qué hubo, pues ahí quedó el saludazo a toda la raza chambeadora. La raza chambeadora. Andamos arreglando las manzanas para cosechar. Para tener buena cosecha, ¿verdad? Tener buena cosecha, exactamente. Eso es todo. Ya ve que esta temporada pues no se pudo y estuvo un poquito dificultoso. Vamos a pagarlo el otro año. Pero esta vez va a dar una chulada. Miren nomás. Así es como toda nuestra gente trabaja diario. En pura chinga. ¿Cuánto? Si me ves, ¿cuánto están ganando más o menos, mundo? ¿Cuánto están sacando más o menos de harina? No sé cuánto, unos 150. Empiezan a las 7. Sí, a las 7 entramos. ¿Y salen a qué horas? Salimos a las 3. A las 3 de la tarde. ¿Es el horario o les dan límite para ganar? No, podemos salir hasta 3:30 y nos dan un límite también. Si nos pasamos de lo que es el límite, ya nos paran también. Oh, tienen un límite de sueldo. Qué bueno. Eso es bueno, paisano, pero pues siempre siempre sacan su tarea. Es lo más importante que saquen su feriecita, ¿eh? para el sustento a la familia. Miren, les ganó la temporada. Y por eso están bien gruesas. Esa rama sí ya está muy gruesa, ya no debería estar ahí. Sí. Se ocupa jugo, ¿verdad? Sí. Y luego lo agarró un poco incómodo ahí. Ahí tenga cuidado. Vamos a ver si la podemos bajar. Yo, ahí está. Lo que pasa es que no le entraba bien la hoja, ¿verdad? Pero miren, ahí quedó. Mire, paisano, le voy a dar un obsequio. A ver, muchas Miren, gracias. aquí le vamos a regalar una gorra a nuestro paisano. Le vamos a regalar un obsequio, miren. Ya dijo, muchas gracias. Miren, ahí está el obsequio, De parte espero y le del gusta. Volante de Michoacán. Eso nomás Saludos a por toda aquí. la raza de Washington y todos los estados Miren, que vienen a jalar aquí a Estados Unidos. es un obsequio de acá de su humilde servidor Vagante Michoacán, paisano. Y échale ganas, Muchas ¿eh? gracias, Ahí ánimo. estamos. ¿A unos 50 es que le están pagando? Pero sí le sale, ¿no? Aquí siempre sale la feria. Mira. Aquí no tiene mucha soca, para allá para adentro hay árboles que están, pero cerrados de soca. La verdad que hay unos paisanos que ahorita saqué. Sus árboles están que es una selva. Creo que no te has salido desde la pizca, ¿verdad? No. No, tú sí eres un trabajador fiel. Y un saludo para todas las personas que son mala leche, que no quieren invitar a nuestra gente a trabajar. Un saludo para todos ellos. Aquí trabajo hay para todos.
El sol sale para todos. Siempre hay que ver la forma de poder ayudar a nuestros compañeros a trabajar, mostrándoles los lugares donde se encuentran los trabajos. Tierra de indios. Ni modo que digas que es broma. ¿Eh? ¿No es broma o sí? No. Es la pura verdad. Pero así se va a recolectar muy buena cosecha, primeramente Dios. Ya que este año estos árboles no se podaron y la verdad se dificultó bastante para poder levantar la cosecha. Pero ahora con esta poda, olvídense, muy buena fruta.